lo que me acabas de comentar. Mira, también así es que ahorita como estoy leyendo a este autor para la tesis, me impresiona mucho este autor de Claude Lévi-Strauss, porque él observa que los seres humanos tenemos una función mítica todavía. Ya sabes, siempre se dice, ¿no?, que los avances científicos y que a partir del siglo de las luces, tal vez a partir del Renacimiento, el hombre dejó a un lado toda la mitología y comenzó ahora sí a buscar las llaves de la verdad, ¿no? Ahora sí empezó a buscar la luz de la verdad y se ilumina a través de la razón, y logramos los grandes avances científicos de estos siglos. Pero cuando veo fenómenos como estos donde la mitología, porque si te fijas, el hecho de que un hombre te esté platicando que la Tierra esté hueca es algo que no podemos constatar, que él tampoco lo puede constatar, que usa un montón de datos que simulan mitológicamente que está hueca. Podemos hacer una mitología científica. Exactamente, sí, un empujamiento de la ciencia hacia la mitología. O todavía en aseveraciones más drásticas, decir que la ciencia misma es un estado mitológico. Y eso también pasa, ¿eh? O sea, los últimos avances de la ciencia están enfocados en nanotecnología, en teoría de cuerdas, en física cuántica, en entrelazamientos, cosas. Claro, sí, en algo metafísico. Ajá, velocidades cercanas a la velocidad de la luz, cosas que como mortales nunca vamos a poder ver sensorialmente, y que de alguna manera sí se convierte en un acto de fe. Sí, se convierte en un acto de fe. Mira, por ejemplo, simplemente dentro de esta mitología de la ciencia, si tú cierras los ojos, te preguntan qué ves, tienes que responder que no ves nada. Porque si dices, dentro de mi mente se está presentando un tipo de mandala amarillo, unas imágenes sinagógicas, pues te van a decir, no, tú no estás viendo nada porque no recibes la luz. Y entonces ya delimitan el tipo de respuesta, como en todo sistema mitológico se hace. Entonces este tipo de cosas me hace ver que el hombre sigue con funciones mitológicas. Entonces sí me llega a explicar un poco el por qué están haciendo este tipo de videos y por qué tienen tanto auge. Y a pesar de los avances tecnológicos, bueno, ya me sale un poco del tema. No, a pesar de los avances tecnológicos, continúa. Es que ya mismo yo tampoco puedo ir a... Bueno, ahora, yo considero, y lo considero pues por haber leído a Heriberto Yepes, a Draco Zubin, no me acuerdo precisamente el nombre de Future Shock, pero gracias a la magia de la edición lo van a ver en su pantalla. Vivimos de una orfandad filosófica. ¿Orfandad? Filosófica. ¿Cómo es? La Segunda Guerra Mundial marcó pues el inicio de una nueva era. La era sí de la ciencia, de la ciencia del hombre, o del mundo del hombre, sobre el mundo de la religión, el mundo de los imperios. Empezó a maquilarse la industrialización del mundo a gran escala, y hubo dos corrientes: el capitalismo y el comunismo. Sí, claro. Con sus pros, con sus contras cada uno. Y de ahí para el real, la historia moderna se desarrolló en el conflicto entre ellos dos, sosteniendo la teoría marxista de que la historia es la lucha de clases, ¿no? Sí. En este caso fue la lucha de ideologías, el comunismo y el capitalismo. Ya no necesitamos que las clases del capitalismo compitan entre ellos, porque ahora ya hay un enemigo mayor. El comunismo. El comunismo. Sí. O en el caso del comunismo, el capitalismo. Claro, sí. En el año 91, el año en el que yo nací, se cae el muro de Berlín. Y se da por sentado, o sea, se desfragmenta la Unión Soviética. Los únicos países comunistas que quedan son China, Corea del Norte, Cuba y creo que Turkmenistán, alguno de esos países perdidos en Asia. Pero el gran país que era la Unión Soviética se pierde una guerra en la cuestión ideológica.
En la cuestión material y en la cuestión ideológica. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y triunfa el capitalismo. De hecho, había filósofos que hablaban del final de la historia. Porque ya no había una competencia contra el capitalismo, todos éramos ciudadanos en un capitalismo salvaje, en una igualdad de oportunidades. No hay movimiento dialéctico, pues. Ajá. Ya llegamos a la utopía. Llegamos, exacto. El capitalismo era de utopía y era cuestión de que todo el mundo fuera adoptando el capitalismo para llegar al final de la historia. Pero llegó el año 2001 y creó un nuevo conflicto, pero ahora ya hay una nueva lucha de poderes. China se está moviendo al capitalismo. Rusia ya está en el capitalismo, pero hay un conflicto de poderes. El punto es que ya no hay ninguna visión filosófica que suceda al capitalismo, que suceda a esta modernidad, para que podamos sostener estos nuevos movimientos. A ver, o sea... Lo único que nos queda es que Rusia, China y Estados Unidos están compitiendo, pero ya no por ideas, sino por recursos. Esto no lo digo yo, insisto, es algo en lo que coinciden Jorge Vázquez Piñón, Heriberto Yepes, Draco Zubin y el autor de Futurishock, que gracias a la magia de la edición lo están viendo en su pantalla ahora. Pero, ¿qué opinas de esto que te acabo de plantear? Vaya, pues eso es complejo porque involucra así las situaciones en las que los hombres pues forman una ideología, ¿no? Forman todo un sistema de organización entre ellos mismos y que, por ejemplo, Marx basa sus ideas en el movimiento dialéctico, pero él es un movimiento dialéctico en contraposición de Hegel, que es un movimiento dialéctico idealista. Me olvidé decir que Marx es un movimiento dialéctico materialista, donde Marx considera que los estados materiales son los que determinan la situación actual de la sociedad, mientras que Hegel considera que las ideas son lo que determina más el estado actual de la sociedad. Vaya a resolver cuál de los dos sistemas es el verdadero, si el materialista o el idealista. Vaya, yo no sabría dar respuesta a eso. Bueno, yo te diría que vivimos en la metástasis de ambas. En la combinación. No, en la metástasis. Hemos superado el idealismo de Engels con la publicidad moderna. A ver, ¿cómo explicar? La supermercadotecnia. El que te vendan una nieve con una idea. O un refresco o agua con una idea, maldita sea, te venden... Con todo un sistema de vida. Te ofrecen la nieve y te ofrecen el sistema de vida, ¿no? Se está metastaseando la idea del producto. Pero también, por ejemplo, si nos vamos a Venezuela, el hombre de a pie sabe cuál es el valor del barril de petróleo porque lo necesita saber. En el caso de México, es noticia el precio de la gasolina porque impacta en todos nosotros. En realidad el sistema económico es el que determina nuestras vidas, pero en realidad nuestras ideas son las que fortalecen el sistema económico. Y ahora pensemos que hay un mercado de ideas muy grande. Por ejemplo, volviendo a la crisis cultural, hay orates que nos gobiernan que lo único que hacen es vender ideas. Bueno, siempre ha habido oradores. No, yo dije orates. Sí, o sea, los oradores tienen eso, que no son muy inteligentes. Pero tienen dicción. Sí, o sea, yo, por ejemplo, hablo de Carmen Salinas, por ejemplo. Yo en la política de repente sí, nada sé. Bueno, Carmen Salinas es una actriz que fue aventurera y luego se convirtió en como señora regañona de las novelas. Sí, más o menos tengo idea de quién puede ser. Y es plurinominal. O sea, ahí es un mercado de ideas, nada más. ¿Plurinominal? O sea, tiene mucha... Nadie votó por ella. No, nadie votó por ella. El Partido de la Revolución Institucional decidió que ella iba... Pero a ver, ¿qué ves en este ejemplo de Carmen Salinas? Mira, hay recursos materiales
Ajá. Porque al final de cuentas la economía debe de estar sustentada en la vida material, ¿no? Un profesor de matemáticas gana el sueldo porque en el futuro esos conocimientos van a servir para conseguir madera, para conseguir pan, para conseguir arena, yo qué sé. Sí. El hecho de que Carmen Salinas esté en la legislación no produce absolutamente nada. No produce papel, no produce bienes, no produce leyes, no produce bienestar, es solo una idea. La idea de que el gobierno es popular. Sí. Bueno, estas ideas que tú planteas son meramente materialistas. Son meramente materialistas. Todavía la materia, las condiciones materiales determinan el sistema actual de la vida, pero también vale la pena, nada más como repaso, nada más para examinar qué tanto ofrece la otra postura, la postura de las ideas. Donde... pero es que hay buenas ideas y malas ideas. Sí, y además tú dijiste que había una metástasis, ¿no? Entre estas dos. Bueno, también hay que analizar en qué sentido, ¿no? Es más cómodo, siempre es más cómodo pensar que si no tienes los recursos para crear una carretilla, aunque tú la pienses, nunca podrás tener la carretilla. Y que por eso, cuando tengas los recursos para crear la carretilla, entonces ahora sí tendrás los recursos para ejercer esta herramienta. Siempre es más cómodo pensar así. Pero también a veces tiene algunos puntos a favor el pensar de que el hecho de ingeniar la carretilla repercute en la creación de la carretilla, en la materialidad. Creo que son temas donde sí, a ver, como estamos en una democracia, mucho hay que aclarar todo lo que se está diciendo constantemente para que se haga el diálogo, porque si no, no nos vamos a entender. Sí, ciertamente. Pero bueno, o sea, sí se venden muchas ideas y de forma injustificada. Y es que las ideas, a final de cuentas, deben de tener una repercusión. Incluso Sócrates tenía sus 3 filtros, ¿no? De si es bueno, si es útil y si es trascendental. Sí. Si es bueno, si es útil y si es trascendental. No sé, por ejemplo, esa opinión creo que está más así. Ahorita últimamente está saliendo en Facebook, no estuvo saliendo, pero creo que no sé si él realmente lo considerara así. Más bien Sócrates tenía la duda, ¿no? De qué era lo útil. Así, la eterna duda que tiene Sócrates de qué es la utilidad. Y en su caso siempre la utilidad tiene un parecido con el bien. Si es útil es porque genera un bien. Y luego se pregunta Sócrates, ¿y qué será un bien? Bueno, pues será aquella cosa que sea bella. Luego dice, bueno, y aquella cosa que sea bella, pues será algo que te da una utilidad. Y se hace un triángulo. Y de ahí parece que Sócrates no puede salir. Y él lo sabe, él es consciente de que siempre que se diga que quiere algo útil, es algo bueno. Y siempre que quiere algo bueno, es algo bello. Y cuando es bello, será bello porque es útil. Y entonces dice, pues yo no entiendo cómo funciona esto y no sé. Y siempre queda... Y es lo que incomoda tanto a las personas, ¿no? Que les pregunta pues que les pregunta a qué se refieren con bello, a qué se refieren con útil, a qué se refieren con bueno, y pues él mismo no tenía nada de útil, aparentemente. Vamos a hacer un corte. Nos está doliendo ya la cabeza.